Hola, un placer inmenso estar aquí nuevamente con ustedes en SmartLab Barranquilla, dándole gracias a todos mis suscriptores y a las personas que entran y ven mis videos, los que dejan sus comentarios, los que me dan un like. Gracias de antemano, gracias de corazón, compartir un rato de su tiempo viendo mis videos. Gracias. Hoy les voy a compartir un nuevo video. Se trata de la reparación nuevamente de un ex-boom de LG. Esta reparación que les voy a compartir está complementada con otro video que subí anteriormente. Es S-Protection en CM9740. Si ven este video deben de ver ese también. El daño de protección bien está relacionado con cortos en las salidas de audio, en la amplificación. Esto provoca que se active la protección, es porque hay un corto, hay una alta corriente, alto consumo, inmediatamente se protege. Igualmente sucede con el S-Protection, que también daña en las salidas de amplificación. Ahí detecta sobrevoltaje o bajo voltaje, automáticamente se protege. Ambos casos se pueden reparar la mayoría de las veces. Gracias a todos los que nos han traído sus aparatos, su equipo de sonido, su televisor, también nos los han enviado a otras ciudades. En este momento estamos preparando casi el 90% de los equipos que nos traen, los televisores. Hay algunos que no se salvan porque ya han sido revisados, han sido maltratados, entonces ya no se puede o porque tienen mucha explotación. Pero créeme que hacemos todo lo posible por sacar adelante todos los aparatos que nos traen acá en España. No olviden darme un like, suscribirse a mi canal, dejarme un comentario y sobre todo, buena actitud, buena onda con todo. He llegado por acá por SmartLab Barranquilla, este equipo de sonido LG X-Boom CM9940, el cual usted lo prende, digamos, lo conectas porque no hay necesidad, el cual usted lo conecta, dice hello, prende la demostración y goodbye. The Protection. Vamos a ver qué tiene, por qué está presentando este problema y vamos a solucionarlo aquí en SmartLab Barranquilla. Ya teniendo el equipo aquí desarmado, le he quitado la tarjeta mainboard. Como el daño que está dando es de Protection, yo inmediatamente me remito a revisar la amplificación. ¿Qué empiezo a revisar? Los MOSFET. Inmediatamente voy derechito a los MOSFET. Es más, si hacemos una mirada más de cerca, podemos observar en esta inspección visual, ya que le he quitado el disipador, podemos ver claramente que aquí hay un quemón, aquí hay un corto. No duden que este puede ser el problema. Observen, ya aquí hubo un quemón, está en corto. Este es un MOSFET de la tapa de potencia. Entonces solo una inspección visual, si medimos, debe de medirnos corto. Medimos a ver, punta positiva, punta negativa. Mide 0 ohm. Si invertimos las puntas, sigue midiendo 0 ohm, lo cual indica que aquí está en corto. Ahora lo que vamos a ver ahora es si ambos están en corto. Para tal motivo vamos a medir de esta manera. Invertimos las puntas, punta roja, punta negra encima del MOSFET y inmediatamente medimos aquí. Esperamos aquí un poquito y nos arroja una medida como un diodo, quiere decir que está bien. Ahora vamos a medir de aquí al gate, nos arroja 0 ohm, lo cual indica que aquí hay un corte entre gate y source. Ahora medimos de este lado 0 ohm, si medimos a gate 0 ohm, ambos están en corto.
pegarlo y también puedo comprobar si quedó bien. Ya hemos pegado. hecho el curado, ya hemos instalado, este de aquí quedó curado, no está haciendo corto este metal con este. Recuerden que aquí va el pin, va internamente pegado dentro del MOSFET. Entonces ya está montado tanto el MOSFET este que está quemado como este otro. Lo que voy a hacer ahora es comprobar si están bien montados, si no estén haciendo corto y que midan como debe ser. Previamente he retirado estas dos resistencias que son las que van a la compuerta del MOSFET aquí internamente. Entonces, las he retirado porque hay una que está dañada. La que va de este lado se dañó, normalmente se daña. Esta sí mide, pero las he quitado para hacer una comprobación de cómo van colocados y si están bien colocados los MOSFET, que no quede haciendo corto o que quede haciendo su switcheo como debe ser. Para tal efecto voy a hacer la siguiente medición. Estando el tester en modo diodo, donde medimos los transistores y los diodos, colocamos la punta roja de este lado en la parejita de MOSFET y medimos. Me debe medir como un diodo. Ahora cojo la punta roja positiva y toco el gate donde quité la resistencia, toco momentáneamente y vuelvo y mido. Me varía el valor del diodo 307. Entonces ahora toco ese mismo punto del gate con la punta negra negativa momentáneamente y vuelvo y mido. ¿Cuánto mide? Vuelve la medida del diodo normal. O sea, a eso significa que está haciendo el switcheo el MOSFET. Vuelvo y hago la prueba. Con la punta roja mido, toco la compuerta del MOSFET y observen, baja el valor del diodo. Nuevamente con la punta negra toco la compuerta y sube normalmente al diodo. Lo mismo vamos a hacer con este. Aquí hicimos la prueba de este, ahora vamos a hacer la prueba de este otro. Con la punta roja afuera, que viene siendo el puente, raspamos aquí momentáneamente y nos mide como un diodo. Tocamos el gate de ese MOSFET momentáneamente y volvemos a tocar. ¿Cuánto nos da? Nos bajó a 300. Entonces volvemos y tocamos con la punta negra y nos retorna el valor del diodo normal. Ya saben, esta es la forma en que yo pruebo si están bien montados los MOSFET, que no quedaron, que me están haciendo bien su trabajo. Listo, ya sabiendo que todo está bien, ya voy a reemplazar la resistencia de 22 ohmios que están, las voy a reemplazar ambas. Igualmente voy a reemplazar este integrado para que no vaya a ser que esté dañado y me vaya a dañar los MOSFET. Entonces voy a cambiar este integrado, la resistencia, y mido que, vamos a decir, esta resistencia también que se daña, si está buena. Es de 10 ohmios, está buena, también de 11 ohmios, está bien. Entonces ya voy a ir a la fila. Bueno, ya he instalado la mainboard y la he conectado hasta el equipo prendido. Esperemos unos segunditos. No le he colocado parlantes. Acuérdense que él se protegía enseguida y ya. Oh, ahí está. Se ha vuelto a proteger. Pero esta vez no me da D protection, sino S protection. S protection. Cual quiere decir que ya le arreglamos un problema, pero ahora me está dando otro. Nos cambió de D protection a S protection. Vamos a ver qué pasa ahora, porque está protegiéndose ahora por S protection. Bueno, mis queridos amigos y colegas y clientes que ya SmartLab, ya está solucionado este equipo de sonido CM9940, el cual vino con D protection, cual solucionamos y luego pasó a S protection. S protection lo solucionamos. Aquí les dejo el link arriba al video que ya también subí anteriormente, en el cual soluciona un problema con esa protección. Basado en ese encontramos el daño de este. Entonces ya lo que toca aquí es observar si los pulsadores están bien, si todo está bien, y si no cambiárselos, hacer un mantenimiento bien bacano
Lo importante es que ya lo más grave se solucionó. Entonces, una vez más, SmartLab Barranquilla cumple con nuestros clientes solucionando este tipo de problemas de los equipos de sonido LG X Boom.